Hola, me llamo Luis Fernando Alguacil, trabajo en la universidad, soy biólogo y desde hace unos años estoy dirigiendo el Instituto de Estudio de las Adicciones de la Universidad de San Pablo CEU. Bueno, bienvenido Luis Fernando al localito. Aquí en este grupo, sobre todo, pues somos personas que conocen la realidad de la droga, concretamente en Madrid, pero a pie de calle. Y nosotros sabemos que tú has estudiado acerca de otros ámbitos sobre los que se mueve el estudio acerca de este mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues son muchas las dudas que nos rodean acerca de esta cuestión y también acerca de cómo evoluciona en nuestra sociedad la conciencia que tenemos sobre la misma, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que te motivó a observar de cerca el mundo de las adicciones? Bueno, pues mi motivación hacia este tema fue variada, o sea, desde diversos puntos de vista, porque en primer lugar estaba la realidad que viví en los años 70-80 en mi barrio y también en la universidad, en donde pues vi cómo aterrizó el tema de la heroína de una manera muy dramática, cómo afectó a gente que era relativamente cercana, vecinos, compañeros del colegio, luego compañeros de la universidad. Y el hecho de ver cómo se producía un deterioro tan grande y ver morir a la gente, pues eso es algo que me motivó mucho a estudiar este tema, ¿no? Y luego, por otra parte, pues como siempre he tenido una vocación biológica, de estudiar biología, etcétera, me interesó, dentro de lo que es la neurobiología, cuáles eran los fundamentos que hacían que se pudiera llegar a una situación como la de las adicciones desde un punto de vista de alteraciones biológicas que pudieran estar subyacentes, que pudieran estar contribuyendo a eso. Entonces, entre lo que veía en la calle y lo que estudiaba a nivel de ciencia, pues la verdad es que fui a enfocar bastante mi actividad hacia ese campo. Luego coincidió también que cuando empecé a hacer la tesis doctoral me surgió la posibilidad de hacer un estudio específico de sustancias que pudieran servir para el tratamiento de las adicciones, porque había un grupo en la Universidad de Alcalá que estaba investigando eso. Entonces, pues ya fue lo último, ¿no? Entonces ya me metí en ese campo que no he dejado en muchos años. Bueno, pues partiendo de lo que has dicho de la diferencia entre el mundo de la calle y el mundo de la ciencia, claro, aquí existe un debate acerca de si la adicción como tal a las drogas es una enfermedad o no. ¿Cómo concibirías la adicción como profesional científico que eres? Yo creo que cada vez está más extendida la idea, todo el mundo ya está asumiendo que la adicción es una enfermedad. Ese debate yo creo que se está superando, ¿no? El debate ahora está en la naturaleza de esa enfermedad, o sea, realmente qué distintos componentes están jugando en ella. Por ejemplo, lo que decía antes del componente biológico, que es el que yo he estudiado más, hasta qué punto llega, por ejemplo, la genética a determinar que se instaure o no una adicción. Hasta qué punto es una enfermedad en donde el componente sociológico es más importante, o el psicológico, o... Entonces, yo creo que actualmente todo el mundo asume que estamos ante una enfermedad, y una enfermedad además que, entre otros componentes, desde luego tiene uno biológico muy parecido al que puede tener otro tipo de enfermedades. Bueno, ya y aprovechando que has hablado sobre los distintos componentes de las adicciones, aquí queríamos preguntar acerca del componente comportamental, porque claro, muchas veces desarrollar una adicción puede aparecer con síntomas comportamentales, ¿no? Como podría ser, por ejemplo, la adicción al juego, al sexo, a la pornografía, a los videojuegos, redes sociales, etcétera. ¿Cómo definirías tú una adicción comportamental? Las adicciones comportamentales son lo que antes se llamaban adicciones sin sustancia, ¿no? Eh, eh, Esa terminología revela que son muy parecidas en algunos puntos, ¿no? Eh, las drogas pueden producir comportamientos adictivos, pero cualquier otro estímulo en principio también pudiera producir un comportamiento del mismo tipo, que se caracteriza por que el individuo que está afectado tiene una tendencia constante
a conseguir o a aproximarse al estímulo que está produciendo esa conducta, las drogas u otro tipo de situaciones, otro tipo de conductas, y luego un abandono, digámoslo así, de cualquier otro tipo de actividad, de tal manera que se prioriza el comportamiento destinado al consumo o a la conducta de que estemos hablando. Entonces, esas y otras cosas hacen que algunas conductas, como son, por ejemplo, las compras compulsivas, el sexo, la adicción a la comida, que se llama así, sobre todo el juego, la ludopatía, etcétera, tengan componentes conductuales muy parecidos a los que se producen las drogas de abuso, ¿no? Las drogas habituales. Es decir, que en principio cualquier estímulo, cuando es excesivo y cuando es antinatural, cuando de alguna manera choca con una situación también de vulnerabilidad en una persona, puede producir una conducta adictiva muy parecida a la que producen las drogas. Por eso realmente se habla de adicciones comportamentales, adicciones sin sustancia ahora se llaman comportamentales, como aquellas adicciones que están relacionadas con comportamientos en los que no necesariamente hay ningún tipo de consumo de sustancias, digámoslo así, psicoactivas, ¿no? Y en efecto hay un paralelismo entre todos estos trastornos a muy distintos niveles, a nivel de conducta, pero a nivel incluso de neurobiología. Cuando se hacen estudios de las alteraciones biológicas que se producen en unas y otras personas que están siendo objeto, o vamos, no objeto, que están padeciendo este tipo de situaciones, nos encontramos que son alteraciones biológicas parecidas. Entonces, bueno, pues son todo un espectro de patologías que tienen mucho que ver, ¿no? Las comportamentales, las adicciones comportamentales con las adicciones a sustancias. Y dentro de estas patologías, a veces identificamos al adicto porque sentimos que ha perdido un poco el rumbo de los factores que rodean a su realidad. Entonces, claro, como pregunta general, ¿tú dirías que un adicto se desinhibe de la realidad en la que vive cuando consume? Sí, pero también gente que no es adicta, es decir, que si hablamos de drogas, por ejemplo, el consumo de sustancias tiene un objetivo, entre otros, que es, en efecto, ese, ¿no? O sea, aislarte un poco de la realidad. Pero no es lo esencial en una adicción. Realmente yo creo que las personas que son adictas, que tienen una adicción ya establecida, no consumen necesariamente para evadirse de la realidad. Eso puede contribuir, pero realmente no es lo principal, y por otra parte, evadirse de la realidad pues también es un objetivo que se puede intentar buscar, y hay gente que lo intenta buscar sin necesariamente ser adicto a nada. O sea, que no es una relación causa-efecto la que hay entre evadirse de la realidad y ser adicto a algún tipo de sustancia, ¿no? Bueno, y aprovechando que antes has dicho que el consumo de drogas no tiene por qué ser una consecuencia de querer desinhibirte de la realidad, lo que queríamos preguntar era si la tolerancia a las drogas viene por un factor más químico o biológico. La tolerancia a las drogas, que es la pérdida progresiva del efecto de las drogas, es una consecuencia fundamentalmente de adaptaciones biológicas en el organismo. Nuestro organismo pone en marcha mecanismos de compensación para contrarrestar el efecto crónico de muchos consumos de sustancia. Entonces, como consecuencia de esa adaptación, se va perdiendo el efecto de las drogas. El consumidor tiene que incrementar las dosis. La tolerancia es un proceso que va paralelo a otro que se llama la dependencia física. Quiero decir que son las mismas adaptaciones biológicas que producen que el efecto de la droga se va perdiendo, son las mismas que ponen en marcha un síndrome de abstinencia cuando se interrumpe el consumo. Porque, digamos, nuestro organismo está adaptado a la presencia de esa sustancia. Si la retiramos de golpe, hasta que estas adaptaciones regresan hacia atrás, se produce un estado anormal que es lo que genera toda la sintomatología de abstinencia. O sea que tolerancia y dependencia física, digámoslo así, biológicamente tienen el mismo... No es exactamente los mismos tipos de adaptaciones, pero sí muy parecidos, muy estrechamente relacionados. Bueno, y relacionado con el consumo de drogas,
desde hace tiempo, sobre todo quizá desde que empezó a producirse el fenómeno del consumo marginal de drogas, bueno, lo que se conoce como el consumo de drogas pues de calle, ¿no? De gente que no está especialmente favorecida económicamente, parece ser que la pureza de ciertas drogas ha disminuido notablemente. Entonces, bueno, queríamos preguntarte en qué consiste eso de una droga adulterada, qué significa y a qué se debe que se corte y cuáles son sus posibles riesgos. Aquí hay varias cosas. No es cierto que todas las drogas que están en el mercado hayan disminuido su pureza, al contrario. Por ejemplo, el contenido en tetrahidrocannabinol, que es el componente activo de la marihuana, hachís, etc., el contenido en THC, que es esta sustancia de las drogas que se están consumiendo ahora, es muy superior, hasta 5 veces más que hace unos años cuando se consumía en mis tiempos, digámoslo así, cuando yo era joven. O sea que no es verdad que las drogas en general tengan menos componentes, sean menos activas. E incluso hay adulterantes que se están introduciendo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, ¿no? Muchas drogas se están adulterando con fentanilo, drogas, incluso se están falsificando, es decir, que los consumidores creen que se están tomando una benzodiazepina, un ansiolítico, que se utiliza muchísimo cada vez más, además en gente joven, y resulta que lo que están tomando son adulteraciones que son a base de fentanilo, muchísimo más potente y más peligroso, por supuesto, que esa sustancia. El fentanilo además se está utilizando como adulterante habitual en muchas drogas que se están comercializando. No solamente para falsificar un producto, sino para suplementar estos productos y hacerles más potentes y más adictivos. O sea que, de hecho, se están generalizando, por ejemplo, en Estados Unidos, el uso de máquinas expendedoras, unas máquinas que se están distribuyendo por todas partes, en donde se dispensa naloxona, que es una especie de antídoto para la sobredosificación con opiáceos, y también dispositivos o kits para detectar si las drogas que se están consumiendo llevan o no fentanilo, porque el fentanilo es una sustancia muy peligrosa, aumenta el potencial adictivo de las drogas en donde está y además puede producir con mucha facilidad sobredosificación, depresión respiratoria y la muerte. O sea que con respecto a la adulteración de las drogas, pues hay distintas situaciones. Sí que es cierto, por supuesto, que las drogas se cortan, obviamente lo que se consume no es un 100% la droga que uno compra, ¿no? Obviamente. Eso es una cuestión comercial, ¿no? Muy peligrosa porque, claro, es muy difícil saber la pureza de lo que se está consumiendo y pequeños cambios, incluso a veces pequeños cambios en la pureza del producto, pues pueden dar lugar a sobredosificaciones muy grandes, ¿no? Yo tenía un compañero que hablaba a veces del síndrome del camello honrado, decía él, ¿no? Porque resultaba que si había algunos camellos, digamos que se turnaban en ciertos negocios con los habituales y entonces les daba como corte, nunca mejor dicho, cortar tanto la droga, ¿no? Y entonces ponían en el mercado productos con mucha más pureza de lo habitual. Entonces el consumidor que había desarrollado tolerancia, acostumbramiento, adaptación, es decir, no le hacía tanto efecto una droga con un determinado grado de pureza, se encontraba de repente con un producto que no sabía que tenía mucha más pureza. Y se producía una depresión respiratoria, por ejemplo, y un desenlace a veces fatal, ¿no? O sea que, claro, por supuesto, el hecho de que las drogas estén adulteradas, que tengan productos para manipular la pureza y que ese proceso de adulteración no sea como el de una fabricación de un producto, digámoslo así, controlado, pues eso es un peligro enorme para los consumidores, porque el grado de pureza puede ser tan variable, los efectos pueden ser tan variables que pueden estar debajo de muchísimos problemas de sobredosis, ¿no? Bueno, gracias. Y otra pregunta es, claro, aquí nos encontramos con el infinito debate que tenemos
desde hace años y hoy en día también, que es acerca de la cuestión de la legalización o la ilegalización de las drogas diferentes a las que tenemos normalizadas, pero que no dejan de ser drogas también, como el alcohol y el tabaco. Pues drogas como la marihuana, la cocaína o la heroína. Claro, aquí hay dos posiciones, o incluso más, que desconocemos, pero la pregunta es, ¿la legalización de estas sustancias podría ayudar a un consumo más controlado de estas, o por el contrario, se daría la situación de que se dispararan los niveles de consumo? Pues ese es un debate eterno y que tiene esas dos aristas, esos dos lados que comentas. Por un lado, el hecho de que una droga sea ilegal, pues indefectiblemente lleva a situaciones como la que he comentado antes, de la adulteración desigual y, por tanto, muchos más problemas de salud pública, el interés de determinados individuos, de muchos individuos, en ganar dinero con la salud de los demás. Todo lo que es comercio ilegal da lugar a problemas de salud pública muy grandes. Pero por otra parte, una legalización absoluta es un efecto llamada al consumo, una disminución de la percepción de riesgo con respecto a las drogas, sobre todo más duras, digámoslo así, pues puede ser algo muy, muy, muy peligroso. Entonces hay que manejarse entre esos dos riesgos, entre uno y en el otro. Algunos países han legislado en este sentido y yo creo que todavía hay poca experiencia, digámoslo así, en esos cambios legislativos que se están produciendo en algunos países y la repercusión real que está teniendo en el consumo de sustancias y en las adicciones. Yo creo que hay que moverse entre los dos polos. Quiero decir que desde hace muchos años sabemos que la ilegalización sin más, con la ley seca en Estados Unidos se vio, no sirve para nada. La legalización absoluta probablemente traiga consigo un incremento del consumo, como se ha visto en algunos países, que ya se ha empezado a ver, y ahí en medio habrá que manejarse. Con la experiencia que se va acumulando, yo creo que hay que adoptar posiciones intermedias que son difíciles, porque este debate es un debate muy complejo, muy complicado. A mí me supera. Otra pregunta que te queríamos hacer es que hoy en día, cuando nos referimos al consumidor de drogas, y bueno, en los países occidentales, en la edad contemporánea, ¿no?, muchas veces nos hemos referido al consumidor de drogas como la figura del yonki. Claro, la figura del yonki se suele relacionar más con el mundo marginal y de la persona, pues, que está desfavorecida, ¿no?, a nivel social. Entonces queríamos preguntarte si realmente se puede diferenciar entre lo que llamamos consumidor de drogas al uso y un yonki. Yo creo que el yonki para prácticamente todo el mundo es la representación más fidedigna de lo que es la adicción extrema, ¿no? Hasta dónde te puede llevar las adicciones. Todo el mundo ya sabe que el consumo de drogas pues, produce una serie de alteraciones con las que se va familiarizando la sociedad, pero que, llevadas a su extremo, acaban en una degradación absoluta de la persona, ¿no? Entonces, la figura del yonki es esa representación. Aparte, tiene otro estigma, que es el de la violencia, el de la criminalidad, ¿no? El yonki es un criminal. El yonki es un individuo que no es como el consumidor habitual de drogas, que puede comprar hoy, quizá mañana no, se maneja con sus propios recursos, a lo mejor tiene que pedir de vez en cuando. El yonki es un individuo dispuesto, para la sociedad en general, a cualquier cosa con tal de conseguir su sustancia, lo cual implica atracos, implica, etcétera, etcétera, toda una serie de situaciones asociadas a la criminalidad. Entonces, bueno, es una figura que quizá tenga una doble percepción en la sociedad. Primero, puede inspirar hasta cierto punto, yo creo que a veces lo percibimos cuando se habla con la gente, compasión, ¿no? Se ve a un yonki y se piensa, pobre hombre, ¿hasta dónde ha llegado? Qué degradación, pobrecillo y tal, ¿no? Pero por otro lado, miedo. Pero este individuo me puede atracar, este individuo puede hacer daño a mis hijos. Entonces,
tiene esa doble percepción, yo creo, a nivel social, ¿no? Bueno, pues no sé qué decirte, yo siempre he vivido con a pesar de que dices que es una figura más contemporánea, yo creo que en España, cuando se empezó a consumir drogas de una manera socialmente más extendida, enseguida se empezó a hablar de los yonkis, porque no había habido, o sea, se dio un salto muy grande aquí en España cuando se empezó a consumir. Había consumos históricos de hachís y tal, asociado muchas veces a la gente que venía de la mili y tal, pero se consumía poco. Y de repente, cuando llegó la heroína, empezaron a llegar los yonkis. O sea que nosotros hemos convivido en España con los yonkis desde el minuto cero, ¿no? No ha habido esa gradación. Pero bueno, es una figura que ya digo que para mí tiene esa doble percepción en la sociedad, ¿no? ¿Y dirías que aquí en España, a nivel político, la figura o el mundo de los yonkis se está tratando o es una realidad algo dejada por las instituciones? Yo la verdad es que creo que los yonkis propiamente dichos están abandonados. O sea, quiero decir, hay recursos públicos, bueno, nosotros lo hemos visto, tú y yo y algunas personas que andan por aquí, en la Cañada Real, en otros sitios, pues hay dispositivos de asistencia de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento y tal, pero son insuficientes y requieren muchísima más atención. Pero mientras estén allí, la criminalidad no sea excesiva, los problemas que dan no se noten mucho en nuestros barrios, pues no se dedican recursos a eso. Entonces, es la realidad, es así. Entonces, la verdad es que yo creo que está muy claro que haría falta muchísimos más recursos para tratar. También son pocos, quiero decir que no es como antiguamente, que había muchísimos yonkis. Sobre todo el yonki es el adicto a la heroína, entre otras cosas, ¿no? Fundamentalmente el adicto a los opiáceos, ¿no? Entonces, antes eran muchos, estaban en nuestros barrios, muchos de nuestros barrios, ¿no? Y estaban en nuestras familias, en nuestros vecinos, ¿no? Ahora son bastante menos. El consumo de opiáceos, afortunadamente, desde aquellos años ha descendido mucho. Entonces, ya no se nota tanto, ¿no? Ya no hay tanto atraco a los bancos, ya no hay tanto atraco a las personas en la calle. Entonces, mientras eso no se note, esos individuos que están allí, que son pocos, pues déjales allí, ¿no? Entonces, esa es la actitud de la sociedad, que es un desamparo absoluto de esas personas, que yo creo que es, entre otras cosas, injusto y absurdo, porque además esta situación le puede afectar a cualquiera en un momento dado, porque las causas de una adicción son tan variadas, las causas que dan lugar al inicio del consumo y a este tipo de deterioro pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento. Bueno, y para terminar, queríamos preguntarte acerca de en lo que has estado llevando durante estos últimos años, que es el Instituto de Adicciones en la universidad. ¿Cuáles han sido los proyectos que han estado dirigidos hacia la investigación sobre las adicciones a las drogas? Bueno, nuestro instituto lleva poco tiempo, lleva un poco más de 2 años, ¿no? Nosotros, mi grupo de investigación es un grupo biológico, ¿eh? Que se centra en el componente biológico de las adicciones, en el componente genético, en la heredabilidad de las adicciones. Ahí llevamos mucho tiempo trabajando, ¿no? Y bueno, pues teníamos nuestros resultados, ¿eh? De genes implicados en las adicciones, tratamientos nuevos que podían servir, por ejemplo, para síndrome de abstinencia. Nuestras pequeñas aportaciones, las habíamos ido configurando y bueno, pues no había ido mal la cosa, pero claramente eso era insuficiente. La enfermedad que es la adicción, como he dicho anteriormente, es tan compleja, tiene tantos componentes que la aproximación biológica sola no sirve para nada, o no para nada, no, tampoco es cuestión de eso, ¿no? Pero sirve poco, hace falta hacer muchas más cosas. Entonces, el Instituto de Adicciones se creó precisamente sobre la base de esa experiencia, de la experiencia que teníamos nosotros de que aproximarnos solamente de un punto de vista biológico al problema no llevaba a grandes soluciones. Y por otra parte,
otros enfoques del problema muy psicológicos o únicamente sociológicos tampoco estaban llevando a ningún tipo de solución. Claramente hacía falta una visión multidisciplinar, que por otra parte en las adicciones se ha llevado a cabo desde hace mucho tiempo. Lo que se llama el enfoque biopsicosocial de las adicciones está ahí desde siempre, pero no lo suficiente a nuestro juicio, con la suficiente profundidad como para dar lugar a soluciones más novedosas y más prácticas sobre todo. Entonces el instituto se creó con filósofos, antropólogos, psicólogos, biólogos, médicos, para que quizá viendo todos el mismo problema desde distintas perspectivas, se pudiera conseguir algo. Entonces, ese es el objetivo de nuestro instituto, desde el punto de vista de la investigación, aunque luego pues, hacemos otro tipo de actividades para precisamente divulgar los resultados de la investigación, hacer, por ejemplo, elaborar guías, protocolos, etcétera, dar una base científica a lo que se pueda hacer en el campo de las adicciones en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ese es nuestro objetivo. Llevamos poco tiempo y esperemos que podamos aportar cosas novedosas. Bueno, pues ya llegamos al final de la entrevista. Muchas gracias por tus respuestas, Luis Fernando. Ha sido un placer escucharte y espero que nuestros espectadores disfruten viéndola. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer estar aquí con tantos amigos y hasta otra.